operaciones unitarias tuve que enojarme un día para, ya se moderaron, pero en el tiempo hay un problema en que los jóvenes no están tomando a chacota esta formación en los colegios igual. Mi hermana era profesora del San Agustín en la materia de química y otras más. Llegó a tal punto el estrés de que tuvo que renunciar y recién la noto que se está convaleciendo. Entonces no es muy fácil dar estas clases virtuales en el aspecto que significa un tiempo, preparar. Yo es la primera vez que doy seguridad higiene ocupacional. Entonces ustedes van a poder ver esta regla. ¿Listo? Por ejemplo, con ustedes, creo que la primera o segunda clase, algunos entraban con el micrófono prendido. Entonces, incluso interfiere en la grabación. Y había algunas cositas, ¿no? Cumplir con las entregas, las tareas, no hacerse la burla de sus demás compañeros cuando hay alguna opinión. Entonces, en ese aspecto, podemos decir de que se tuvo que hacer ello, ¿no? Bueno, por otro lado, procuro siempre en mis clases, eh, siempre relacionar con alguna vivencia o experiencia. Cuando estaba acá en la gobernación, los inspectores del Ministerio de Trabajo fueron ahí a la unidad y hicieron un montón de observaciones, ¿ya? Entonces, nos obligaron a elaborar un plan de higiene, lo que les he pedido a ustedes, un plan de seguridad. Y bueno, entonces fue la primera vez que elaboré esto. Lógicamente que ya previamente había asesorado algunos trabajos de grado, que fue la base. Entonces yo emití este informe. Bueno, lamentablemente las instituciones, si esto lo hacía una consultora, me imagino que iba a cobrar unos buenos billetes, no sé cuánto, pero era seguro que tiene su costo, ¿no? Entonces, empecé por acá, con lo que ustedes van a hacer, elaborando un plan o manual de seguridad, ¿ya? Y bueno, entonces este plan yo lo elaboré solo y empecé haciéndolo con encabezamiento, qué página es, una breve introducción y bueno, entonces este plan de personalidad. En algunas cosas me ayuda este ingeniero, pero muy poco. Entonces yo lo elaboré de esta forma, en lo que exigía el Ministerio de Trabajo. Ya la mayoría de los manuales que eran direccionados al Ministerio de Trabajo estaban casi en este formato. Entonces había que dar esos datos que hace la unidad de salud ambiental, ¿ya? Y bueno, entonces, más que todo basado en ciertos artículos que tenían que ver con la autorización de licencia de funcionamiento de empresas que comercializan alimentos, es el que se hizo una descripción de la actividad principal, ¿ya? Y otras más que son competentes a la unidad de salud ambiental. Bueno, entonces, después de ello, le dan los datos, indicar las actividades que hace, ¿ya? En base a lo que ustedes ven ahí, serán datos en cuanto a lo que viene a ser la infraestructura, el número de personal, ¿ya? Y éramos 92 en ese entonces. De los eventuales estaba yo, porque se llama
Bueno, es un tipo de contrato, ya no recuerdo qué nombre tiene. Bueno, entonces acá más o menos la descripción de las operaciones que tenía la unidad de salud ambiental, ¿ya? Y lamentablemente había muchas cosas que no se cumplían, ¿ya? Entonces, pero muchas de ellas sí se efectuaban. Bueno, acá un breve diagnóstico, ¿ya? Y en ese diagnóstico más o menos está relacionado a las actividades también y, y a quiénes está dirigido. No sé si estoy pasando muy rápido, pero de todas maneras, en la forma breve que estoy resumiendo, ¿ya? Lógicamente, de que ahí, por ejemplo, había un laboratorio donde las personas que trabajan en centros de producción de alimentos, entonces se le hacía un análisis de sangre y otros análisis más para extenderle el certificado médico de que esa persona estaba en condiciones de salud adecuadas, por consiguiente no iba a afectar en el área de proceso, pues si una persona mostraba algunos síntomas, entonces les daban un tratamiento, nuevamente volvían, se les hacía otro examen y recién se les extendía el carnet sanitario. Sin ese carnet sanitario, muchas personas no pueden trabajar en los lugares donde se elaboran alimentos. Bueno, entonces tenía más que todo en ese área, tenía que ver con respecto a lo que viene a ser bioseguridad. Bueno, entonces aquí una breve descripción de los análisis de riesgo, más que todo en ese área, ya en el área de toma de muestras y análisis de las personas. Acá, por ejemplo, en los riesgos químicos, lo único que se empleaba era hipoclorito y alcohol para hacer limpieza, en este caso a las personas a las cuales se les traía muestras de sangre. Bueno, los riesgos biológicos es lógico, porque si estoy repitiendo nuevamente, tiene que ver de que hay personas que podían tener algún virus. Entonces las personas que toman las muestras pueden contraer esos virus, ¿no? Es lo que está pasando hoy en día. Eh, Fíjense, nosotros, cuando yo entré a trabajar, pucha, no me convencía porque trabajábamos debajo del estadio. Y recuerdo que ni había dónde sentarse, no había ni máquina. Posteriormente, la unidad contrató este ambiente que duró muy poco tiempo, no sé ahora dónde están, cada vez están como gitanos de aquí para allá. Bueno, entonces se muestra a través de fotografías, ya hice la descripción de este manual, ¿ya? Y después, en cuanto a ventilación, algunos artículos que se extrae ahí de la Ley de Higiene y Seguridad, la 16.998 igual, vías de acceso. En realidad, aquí había un problema de que era un poco riesgoso porque supuestamente hubo un tiempo que el estadio Tawichi eh, se tenía, digamos, un criterio de que corría riesgo en cuanto a esa infraestructura. Y esta unidad estaba situada en la planta inferior. Después, muy pocas vías de acceso para en casos de emergencia. Entonces, eso es lo que yo coloqué acá. Y lógicamente, para vencer la prueba, había que colocar algunas señaléticas, ¿no? Bueno, en cuanto a instalaciones eléctricas, lamentablemente no eran muy adecuadas. En cuanto a calor y humedad,
era muy cerrado, aunque había situado en la parte superior dos aires acondicionados que en una fotografía anterior se mostró. En cuanto a los servicios higiénicos, igual, ¿no? Habían personas que venían a la toma de muestras para su carnet sanitario y ese baño lo ocupaban personas que iban al centro y trabajadores. Habíamos visto que eran 92 personas. Creo que se disponía apenas de 4 retretes y unos 4 visitores. Bueno, en cuanto a los casilleros y vestuarios, los que disponían generalmente eran los trabajadores fijos, ¿ya? Aunque era una cosa, una infraestructura para mí no muy adecuada. Bien, entonces había que asumir algunas cosas como se viera. Por ejemplo, el sistema de alarma, qué es lo que podía hacerse en caso que se suscitaran caídas de personas. Bueno, y esta es una descripción del otro ambiente. Luego, la acumulación de desperdicio, bueno, el estadio tiene en la parte externa, ya, container donde podía hacerse la deposición de los residuos. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando hay residuos que son generados, como el caso de toma de muestras, jeringas, y ahí tiene que ser otro sistema de deposición de esos residuos. Es muy diferente a aquellos que no provienen de actividades como aquellas que corresponden a centros médicos. ¿Ya? Entonces, había que camuflar con fotografía que se dispone, los basureros. Bueno, este es el área donde se tomaban las muestras. ¿Ya? Bueno, y el simulacro de incendio, bueno, creo que aquí fui muy sincero, dije que no se había realizado ningún simulacro de incendio, porque en realidad no había personas capacitadas, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, en la prevención contra incendios, solamente mencioné de que en forma literal un detalle de las mismas en cuanto se dieran y se suscitaran detalladas en este plan de contingencia, que algunos de ustedes lo va a hacer. Bueno, extintores, uno que otro por ahí, ¿ya? Entonces, igual, mmm, aunque para mí, por ejemplo, esta señalética, si bien dice extintor, pero debería tener un cuadro que tiene ciertas dimensiones y que debería estar ahí, al igual que este otro, ¿ya? Eh, con respecto a los manuales de primeros auxilios, ya algunos de ustedes creo que les ha tocado, ¿ya? Bueno, y después algunos códigos de colores, pero en realidad, como les digo, lamentablemente, ahí hacíamos nosotros impresiones en la fábrica, se veía esto, pero la misma unidad no tenía, ¿ya? En cuanto al resguardo de maquinaria, nada que ver, ¿ya? Solamente en el aspecto de sustancias peligrosas, más que todo el manejo de alcohol, ¿no? Que se emplea en bajo volumen cuando se hacía la toma de muestras de sangre, ¿ya? Aquí sí, yo por ejemplo pertenecía al seguro del CINEC, en ese entonces era bien. Hoy en día, lamentablemente, las unidades o los centros de salud dejan mucho que desear, peor ahora. Bueno, acá
En cuanto a ropa, eh, más que todo los inspectores, ¿no? Eran los que tenían más cobertura. Por ahí en el tiempo íbamos a hacer impresiones en la fábrica, los que teníamos ya, eh, digamos, cierta responsabilidad. Por lo menos tengo de recuerdo esta camisa cuando iba a la fábrica, decía la, la unidad de salud ambiental, del gobierno ambiental, y también este chalequito, ¿no? Este chalequito era un distintivo cuando íbamos a hacer las inspecciones en la fábrica y el rótulo en la espalda de salud ambiental. Entonces, posiblemente alguna vez me han visto, las primeras veces usaba un mandil que nos dieron ahí, cuando íbamos a algunos centros de producción cárnicos, entonces usábamos la cofia, el barbijo y el mandil. Zapatos de seguridad había que comprar seguro. Eh, Algunas recomendaciones básicas, ¿ya? Eh, no había ninguna estadística de accidente, nadie hacía ese trabajo. Bueno, entonces todo esto yo lo elaboré en base a lo que establece la Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional. Bueno, eh, aquí por lo menos también fui sincero con lo que recibirán cursillos periódicos. Cuando yo ya me salí de ahí, en 2015, el nuevo gerente de la unidad empezó a dar capacitaciones a los inspectores que tenían ítem. Posteriormente finalicé este manual, ya, con con el informe, es decir, se tiene previsto organizar el comité mixto en tiempo breve. Después lo elaboré y la abogada o asesora de la unidad ambiental fue la que firmó y bueno, y el gerente más. Bueno, y quiénes son los responsables, ¿ya? Elaboré ese plan de contingencia también, ¿ya? Y lo elaboré de esa forma, ya que están viendo ahí, con el rótulo, el encabezado. Ustedes pueden hacer lo mismo en la elaboración de su trabajo, busquen ahí el logo de esa empresa y vean la forma de hacerla de tal manera de que en su vida profesional alguna vez les toque hacer o en su trabajo de grado, ya tengan una idea cómo se elabora un manual de higiene y seguridad ocupacional. Bien, entonces las responsabilidades generalmente recaen sobre la gerencia, de los jefes de área y otros, ¿ya? Bueno, y por ahí algunas reglas generales de seguridad que también mmm, lo debo haber sacado de algún otro trabajo, porque en realidad reparaciones a maquinaria no es un centro productivo, a no ser que hubieran sido las impresoras y computadoras, ¿ya? Entonces acá eh, tenía que elaborarse este comité mixto que posteriormente lo elaboré. ¿Ya? Voy a cortar un poquito para dar cabida a un compañero de usted. Bien. Seguimos con el Word. Bien. Bien, aquí elaboré este plan de contingencia. Entonces, lo hice de esta forma. Y
más que todo basado en algunas normas que habíamos visto en la primera semana, ¿no? Entonces, hay reglamentos del Consejo Experimental de la Ley 373. Fíjense de que la Ley 373 también hace un control de lo que viene a ser seguridad y contaminación ambiental, que está en la última unidad, que lo vamos a ver después. Y Dios mediante, voy a ver si puedo encontrar algunos informes de la PIL que los vi muy buenos y que presentan anualmente igual. Esto en el sentido de que ustedes vean la importancia que tiene ampliar nuestros conocimientos en esta área. Yo, por ejemplo, que estudié ingeniería química, a mí me hizo de que aprenda, ya, por asesorar, la necesidad, podríamos decir, ¿ya? Entonces, en ese aspecto, ustedes están viendo de que no es difícil, pero hay que sustentarse en los artículos, leyes, qué es lo que piden y qué es lo que debe tener una organización. ¿Ya? Entonces, esta unidad generalmente tiene que ver en el control de alimentos de tal forma de que estos alimentos sean elaborados de la mejor forma posible, cumpliendo requisitos de inocuidad y que no puedan afectar al consumidor final. ¿Ya? Bueno, lógicamente que tiene que ver con la ética, ¿no? Pero lamentablemente aquí, cuando hay plata por medio, hasta el mono baila, dicen algunos. Había empresas que no cumplían y por la gente paga. Entonces, estas empresas producían o producen sus alimentos que llegan al consumidor, pero que son elaborados y no en forma adecuada. Entonces, en este plan, fíjense, menciono de todo, ¿ya? Por ejemplo, capacitar al personal de que haga su trabajo de forma adecuada, eh, en fin, ¿ya? Desarrollar programas de prevención, difusión de la política de contingencia, de que el ambiente sea adecuado, y lo fui desarrollando de esa forma. ¿Ya? Bien, pero que yo recuerde esto de acá, los procedimientos los elaboré yo y como les dije al último ni siquiera gracias, ¿no? Pero esa es la vida, ¿no? Después las reuniones de seguridad nunca se efectuaron, nunca se hizo un simulacro. Las inspecciones de seguridad las hizo el ministerio, denotando muchas falencias en la unidad. Nunca se hizo una investigación de accidente, creo que nunca lo hubo, ¿ya? Y bueno, entonces dice acá, conducirá en sus actividades a asegurar la salud de sus empleados, población que acude a nuestras instalaciones y operaciones. Yo pienso que si hubiera habido un incendio ahí y teniendo en cuenta de que solamente había una puerta y en ese ambiente podían haber unas 80 personas, y pienso que iba a ser desastroso, pero gracias a Dios nunca lo hubo. ¿Ya? Bueno, entonces, lamentablemente, estas organizaciones, al igual que colegios, universidades, posiblemente no han considerado esto, pero si realmente hubiera una inspección seria por parte de los inspectores del Ministerio de Trabajo, ahí sí que creo de que cambiaría más en el sentido de concientización en las personas y en las mismas organizaciones.
Bueno, entonces hablé sobre la definición de los residuos, el procedimiento, y acá desarrollé un manual de respuesta ante emergencia. Y bueno, y más que todo, les había mencionado de que en un ambiente con una sola puerta, si hubiera habido un accidente alguna vez, iba a ser grave. Bueno, no había un capacitador. Podría decir de que las personas que tenían alguna formación y conocimiento de esto, habían 3 ingenieros ambientales. Y los ingenieros ambientales aplican, de acuerdo a la ley 373, lo que viene a ser el PASA y otros, ¿no? Entonces ahí se ve algo de lo que tiene que ver con seguridad e impacto al medio ambiente. Bien, entonces hizo una categorización de los posibles accidentes que pudieran existido en función a niveles, ¿ya? Bueno, les voy a comentar lo siguiente. Recuerdo que ya en el año 2014, una muchacha que no fue mi compañera en la Gabriel, pero la conocí y me pidió que la asesorara en su tesis. Hicimos sobre filtración. Esta ingeniera adquirió muchos conocimientos, incluso tenía renca, mucho su experiencia en cuestión de medio ambiente. De tal manera que entró al departamento de medio ambiente, hubo una explosión, no sé en qué lado, creo que carretera al norte en ese año, en 2014, y la mandaron a hacer inspección y que informara. Entonces, recuerdo que esta, mi amiga, inhaló esos gases de esa explosión, que era una empresa que manipulaba combustible, y en el tiempo ya algunos componentes se incorporaron a su organismo, de tal manera de que se hizo grande, porque una unidad que tiene que ver con impacto al medio ambiente y otras envía a su personal sin los equipos de protección personal. Recuerdo de que la CIP, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, quiso darle su respaldo, nosotros los ingenieros químicos le dimos respaldo moral, pero quedó para toda su vida con la incorporación de algunos elementos pesados dentro de su organismo. Entonces, lo mismo, fíjense, acá organizaciones del Estado que no cumplen, pero eso es lo más común. Y ojalá que ustedes alguna vez en su vida profesional estén dentro de una empresa que sea responsable, como lo es Pagal, como lo es Batebol y algunas otras, ¿ya? Que esto lo toman con mucha responsabilidad, incluso han logrado certificar bajo las normas OSHA del 2001 y me imagino que van a revalidar con la norma 45001. Bueno, y nuevamente, ¿quiénes son los responsables? Debería haberse formado cuadrillas ahí. Y bueno, entonces, fíjense, es algunas definiciones que estén dentro de este plan, ¿no? Aquí coloqué el encargado de primeros auxilios. Lo único que teníamos, había sí algunos médicos, como 3 o 4, que trabajaban precisamente en el área de revisión de las personas. Y eran ellas las que dictaminaban en última instancia si esa persona podía desarrollar sus actividades de trabajo en una empresa que elabora alimentos. Bueno, entonces,
Eso es lo que elaboré, no sé cuántas páginas, ¿va? ¿Ya? Bueno, y siempre en estos planes de emergencia, ¿ya? Debe disponerse de teléfono, cómo se puede recurrir a otras organizaciones que puedan apoyar, digamos, en caso que se dé un siniestro, ¿ya? Entonces, fíjense, acá lo redacté también, qué personas, cómo se debería fluir la comunicación en caso de una contingencia. Bueno, entonces, eso es lo que elaboré, ¿ya? Eh, bueno, hay cosas que en realidad, lo que sí se contempla, ya en este plan de contingencia nadie está libre, de que estamos sujetos a terremotos. Chile es uno de los países que frecuentemente sufre de esto, ¿no? Entonces las mismas infraestructuras son construidas de tal manera de que puedan soportar estos movimientos sísmicos. Bien. Por eso es de que cuando vean algún trabajo, siempre hay una referencia respecto a alguna acción en caso de terremoto, ¿no? ¿Qué hacer en caso de explosiones? ¿Cómo manejar el extintor? Pero ahí ni siquiera había capacitación. Entonces, lo que dice ahí es colocar y nombrar los procedimientos de cómo se podía actuar. Bueno, entonces, aquí está el plan de emergencia también, ¿ya? Bueno, aquí hablamos hasta de inundaciones y la forma en que si llegara a suceder algo, llenar estos afiches. Bien, también elaboré este plan, ¿ya? De higiene y seguridad ocupacional, que es muy diferente al manual de seguridad, porque eso, este de acá es de, lo tomé como base de un manual que hice para Cofinova, nada que ver. Bien, vamos a ver, sí, ya creo que con este ya culmino ya. Mm. Bueno, en realidad este es otro que dice. Entonces nada que ver. Bien, con esto más o menos quería darles una pauta. Quedé en enviarles, no he tenido tiempo, pero si ustedes me escriben, de seguro que para mí va a ser fácil devolverle la respuesta con lo que les toca hacer, enviándoles posiblemente algo mejor de lo que yo hice. ¿Ya? Vamos a ver la importancia que tienen los equipos de protección personal. En realidad, en Bolivia tenemos normativas, ¿ya?, que son específicos para cada uno de estos equipos. O sea, si alguna vez ustedes desarrollan un trabajo y quieren sustentarlo, ustedes pueden recurrir a las normas. Hay normas que están para lo que vienen a ser los zapatos y otros. Para que ustedes vean, lamentablemente mi máquina no abre PDF. Vamos a ver si puedo mostrarle a ustedes. Ya, aquí. ¿Se observa? Hola. ¿Se observa, jóvenes? Sí, la carpeta. Esta carpeta que le llamo.
Fíjense de que aquí yo tengo todas las normas. Por ejemplo, esta norma establece las dimensiones y los colores que tienen las señales de advertencia. Aquí tengo de esta norma la 123 de sustancias peligrosas. Todas son normas bolivianas. Esta de acá, los equipos de protección personal, describe también sobre calzado, ya, guantes, casco, requisitos que deben cumplir los cascos, en fin, incluso hasta seguridad en manipuleo de juguetes. No sé, acá la norma boliviana desarrolló todas estas normas que en caso de que ustedes requieran alguna vez pueden acudir al INNORCA y ahí les van a vender en forma impresa, ¿ya? Entonces, pero lo que me permito decirle es de que hay, ¿ya? Entonces, ahí está. Vuelvo nuevamente al Power y vamos a combinar la clase hablando de estos equipos de protección personal. Más o menos se habla de que, bueno, fíjense, 2 millones de trabajadores en el mundo que puedan sufrir algún percance y quedar inhabilitados por accidente están relacionados al incumplimiento en el uso de los equipos de protección personal. Aquí mismo nosotros estamos viviendo una pandemia de las cuales no sabemos si hoy estamos, mañana no, porque hay veces que salimos así sin ninguna protección y el virus lo podemos contraer sencillamente al entrar en contacto con algo donde las posibilidades de que esté el virus se inserte en nuestro organismo. Posiblemente descuidamos de que salgamos con una ropa adecuada, con un buen barbijo, todo aquello que minimice los riesgos de poder contraer este virus. Pero hay gente, por eso es que lamentablemente crece el número de personas que están padeciendo de este virus. Lamentablemente ya no hay estadísticas que sean confiables. Me imagino que ya habremos superado más de 5.000 personas que ya han fallecido. Entonces, fíjense de que todo equipo de protección personal se diseña en el sentido de dar protección en algún aspecto de acuerdo al tipo de trabajo y de acuerdo a la parte anatómica que se quiera proteger, ¿ya? Entonces, se menciona que estos son muy fundamentales en el momento en que se consideren como medios de defensa y protección a los trabajadores. Entonces, los requisitos básicos, lógicamente, están relacionados a los tipos de riesgos que se dan en el área de trabajo, dependiendo qué actividad se desarrolla. Entonces, en base a ello es de que debe proveerse de todos aquellos equipos que sean relacionados a los riesgos que haya en un centro de trabajo. Entonces, lógicamente que están relacionados a estos procesos físicos y químicos, como así también aquellos que están relacionados a lo que es bioseguridad, en el aspecto de que se emitan radiaciones o también hasta un centro de trabajo como lo que pasó en Rusia, ¿no? Bien, el impacto, algún golpe, ¿ya? Algún efecto de presión, eh, algún efecto de corte por penetración de las sustancias químicas que ya habíamos hablado, lo que vienen a ser temperaturas altas y la exposición en algunos lugares donde la emisión de partículas sólidas es alta. Entonces,
También relaciona, digamos, en función al tipo de trabajo que se efectúe, si es en altura, si existen máquinas de riesgo que puedan producir corte. Ya, no voy a volver a pronunciar esto porque ya lo hice, ¿no? La forma en que se efectúa un trabajo, que son cuestiones ergonómicas, los riesgos de peligros eléctricos que ya vimos, lo de Cosinova. Entonces, en base a ello, se debe determinar en qué lugar, qué área se debe dotar de un equipo de protección personal, cómo debe usar. Y además de ello, ya tiene que ver no todos los equipos van a asegurar al 100%, también tiene limitaciones. Y la importancia que tiene respecto a su cuidado y mantenimiento, ¿ya? Entonces, es necesario de que en los cursos de capacitación se mencionen el uso adecuado. En el caso de los comités mixtos, por ejemplo, tienen que fiscalizar que las votaciones se efectúen tal como establece la Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional. Dar ropas, zapatos y todos aquellos equipos que corresponden dependiendo del área de trabajo. De ahí es de que cuando ustedes hagan su tesis o proyecto de grado o trabajo de grado o un proyecto, están exigiendo actualmente, ya aquellos que son capos en esto dicen, ¿y dónde están el capítulo de seguridad y higiene ocupacional? Si ese proyecto contempla 20 trabajadores, entonces, dependiendo del área, hay que darle casco, otros mandiles, otros, toda la indumentaria que requiere y las dotaciones. ¿Esto en qué va a incidir? Va a incidir en los costos fijos en la elaboración del proyecto. Además de ello, tener criterio de qué otros equipos de seguridad se requiere implementar, dependiendo el proyecto, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes hace un trabajo de esto, entonces, ¿qué norma? Tenemos otras, pero estoy seguro que las normas bolivianas se respaldan en algunas de estas que son normas internacionales. Bien, por ejemplo, para proteger la cuestión de la cabeza, ante el riesgo de sufrir algún impacto que pueda afectar, entonces se dota de estos cascos, ¿no? Bueno, entonces, fíjense, acá tenemos clasificaciones de los tipos de cascos, ¿ya? Que están relacionados a la resistencia que deben tener los mismos para soportar caída de objetos de acuerdo al peso y una altura. ¿Ya? Entonces, fíjense, tipo A son aquellos que pueden resistir caídas de objetos de 1,5 kg desde una altura de 7 metros. Las de tipo B hasta de 2 kilos. En cuestiones de aislamiento eléctrico, resistencia a los cuerpos químicos y temperatura. Mi padre trabajó en nacimiento toda su vida y prácticamente murió ahí. De él tengo el siguiente recuerdo que les voy a mostrar. ¿Ya? ¿Dónde está el casco? Wow. Wow. Bueno, lamentablemente no sé dónde lo he dejado el casco. Según vez algunos de ustedes me han visto. Y era un casco metálico. Y
Pero alguien me dijo, ese casco puede ser peligroso en el sentido de que donde haya corriente eléctrica sea de facilidad de contraer corriente por lo que es un conductor. Entonces, fíjense, si alguna vez tienen que seleccionar el tipo de casco y ustedes tienen que exigir a la empresa, entonces ya por lo menos hay una base, ¿no? Bueno, mi papá me regaló un casco de esto o me dejó de recuerdo, que lamentablemente quería haberles mostrado, pero no. Entonces, fíjense, si bien puede soportar caída de objetos de 4 kilos y de una altura máxima, posiblemente se deba a que mi papá toda su vida trabajó en el área de perforación. Y aquellos que trabajan en el área de perforación y están dentro de una torre de perforación, entonces pueden haber objetos que caen de arriba hacia abajo. ¿Ya? Bien, entonces aquí se describe qué es lo que tienen estos cascos. He visto que ustedes cuando iban de visita lo llevaban como, ¿no? Para poder entrar, ¿ya? Bueno, como así también todo aquello que esté relacionado a la protección facial, las gafas antiparras, la protección de cara y aquellas que son específicas para los que trabajan con soldadura, ¿ya? Lógicamente de que, bueno, a mí me había regalado, aparte de un casco, me regalaron unas gafas más que no sé dónde estarán. Cada una de ellas tiene su importancia. Aquellas que son para soldaduras tienen incluso una serie de lentes, ¿no? Y la forma en que estas se diseñan, ya, están relacionadas específicamente a los riesgos que pueda haber en cuanto a atmósferas donde se desarrollan vapores, partículas de polvo, salpicadores de metales y otros, ¿no? Entonces, aquí podemos ver en la fotografía el diseño de estos tipos de lentes que son específicamente dependiendo del tipo de riesgo. Bien, aquí vemos otros más, ¿ya? Bueno, esto me imagino que debe ser para soldadores porque tiene para cambiar. Bueno, en cuanto a protección auditiva, igual, cuando trabajaba en EVA, recién pude ver que lo de la Caja Nacional o lo del Ministerio de Trabajo fueron a la embotelladora, hicieron una medición de audición. En forma gradual las personas van perdiendo ya el sentido auditivo sin que nos demos cuenta, porque estamos realizando trabajos a veces donde los decibeles superan aquellos que son permisibles. Entonces también, igual la industria ofrece variedades de tipos de audífonos que son clasificados de acuerdo a la frecuencia e intensidad del ruido. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos aquellos que están relacionados a esos parámetros. Perdón que lo corte. Usted está explicando porque no se ve nada en la pantalla. No sé si a lo demás no. Pensé que solo estaba leyendo. ¿No? Sí, tampoco en el mío, no se ve. No, no se ve nada, hijo. ¿Y por qué no me dijeron? Se han perdido lo mejor. Yo pensé que usted estaba leyendo lo que usted estaba mirando, no pensé que ahí sí. Bueno, yo Ahora sí. creo, es lo que menos me gusta es leer. Y me enojo. De nuevo el casquito. No, ya me le he tirado varios minutos y lo más triste es de que estoy grabando encima. Miércoles, como se han perdido ustedes imágenes muy buenas realmente. Rápidamente volver para atrás, ¿ya? No he estado leyendo porque he avanzado harto ya. Fíjense. Empezar a hablar del equipo de protección del personal, hablamos de que la cantidad de personas
o trabajadores, que son alrededor de 2 millones que pueden sufrir si no usaran estos equipos. Y lógicamente había mencionado de forma rápida de que estos se diseñan de acuerdo al lugar y el ambiente y relacionado al tipo de riesgo que las personas pueden correr o sufrir en su área de trabajo. Entonces es necesario de que las personas sean conscientes y que deben usar estos equipos porque son específicos y han sido diseñados de acuerdo al tipo de trabajo que se realiza. Entonces, aquí mencionaba de acuerdo al tipo de riesgo que se pueda dar en el ambiente, se diseñan equipos que están relacionados a la radiación, las personas que están expuestas a lugares de sustancias químicas, polvos dañinos y otros. Esto es lo mismo de allá. Incluso la importancia que tiene ya de instruir al personal cómo deben usar, cómo usarlo, qué mantenimiento es adecuado. Les mencionaba la importancia que tiene, por ejemplo, efectuar un control a través de los comités mixtos, su votación, mencioné eso. En estos cursos de capacitación, la importancia que tiene que se den este tipo de charlas, ¿ya? Bueno, aquí creo que fue donde me perdí, porque les dije a ustedes, conocen las normas bolivianas, entonces ahí fui y les mostré que hay normas referentes a casco, equipo de protección personal, zapatos de seguridad y otros. Estaba mencionando esto, la importancia que tienen los cascos, ¿ya? Y cuando quise buscar el casco que me dejó mi padre, que lamentablemente no lo tiene, entonces en la parte inferior mencionaba de que estos cascos metálicos pueden soportar caídas desde 12 metros con un peso de material de 4,5 kilos. Y como mi padre trabajó en perforación, entonces esas personas que están trabajando en esta, alguien de arriba que esté en la torre puede tumbar un objeto que puede impactar en la cabeza. Después les mencionaba esto, ¿ya? Y les decía de que si alguna vez que ustedes estén trabajando, sepan hacer los pedidos adecuados, ya dependiendo los tipos de riesgo. Esto se clasifica en A, B, C y los metálicos que acabo de mencionar. Les mencionaba también de cómo están constituidos estos cascos y les dije de que la mayoría de ustedes tienen casco cuando van a hacer visitas a las empresas. Y acá mencionaba los tipos de lentes, ¿ya? Y hacía un hincapié con respecto a aquellos que emplean los soldadores y como así también, aparte de ello, los tipos de vidrio, de acuerdo a la intensidad que emiten estos equipos. No es lo mismo soldar con soldadura autógena que con otro tipo de soldadura. Acá les decía también la importancia que tienen la protección en cuanto al uso de lentes, gafas protectoras que son diseñados, fíjense, les decía que estaban viendo, cada uno de ellos tiene formas de diseño específicos, ¿no? De protección hacia la vista. Entonces, acá cuando explicaba esto, les decía, fíjense, seguro que esto es para soldadores porque tiene para cambiar las lentes. Y aquí, cuando llegué a esta parte, les mencionaba de que en la experiencia que tuve fue cuando trabajaba en EVA, de que fueron los del ministerio, hicieron una medición auditiva en todos, y de alguna forma u otra, a la larga vamos perdiendo de forma gradual, nos vamos viendo sordos, ¿no? Entonces, en base a ello también se diseñan equipos auditivos que dependen de la frecuencia, intensidad, el volumen, que generalmente se mide en decibeles. Y tenemos acá de que no debe ser mayor a 85 decibeles. Aquí fue donde
ustedes me dijeron que no se estaba viendo y gracias a Alison. De todas formas, aquí vemos una tabla que permite comparar los grados de decibeles que se generan en tipos de sonidos que se emiten de acuerdo a la actividad, ¿ya? Entonces, por eso es que vemos aquellos que trabajan en los aeropuertos usan una protección más que todo muy adecuada en cuanto a la protección del oído. En cuestión de protección respiratoria igual, muy importante, estos equipos dependiendo del ambiente, de que se doten y bueno, entonces ya habíamos visto la importancia que tienen los valores que están relacionados a la concentración de oxígeno. El medio ambiente tiene 21, por arriba de 23, si bien hay alto oxígeno, pero facilita la combustión, ¿ya? Y cuando está por debajo de 19, entonces es conveniente usar estos equipos. Bien, entonces aquí también vemos otros equipos que tienen el diseño para lo que viene a ser protección tanto de la cara como de la vista, ¿no? Bien. Acá ya algunos equipos específicos que dependiendo de la actividad, entonces se describen, ¿no? ¿Alguna vez han visto un trabajo de arenamiento? ¿Alguien vio? Hola. Hola, hola. Sí, Bueno, Sí, de arenado. arenado, ¿sí? Sí. Entonces ahí, por ejemplo, en EVA tuve la oportunidad de que se contrató una empresa para que haga el pintado de los tanques. Por ejemplo, un tanque de 90.000 litros de capacidad grande. Entonces las personas colocan un sistema a presión que hace que la arena tome un impacto sobre la superficie y produzca un legado homogéneo. Pero las personas que hacen eso tienen que usar los equipos adecuados que se muestran en la figura siguiente. Además de ello, ya también se tiene de que hay una identificación ya en cuanto a los equipos respiradores, dependiendo los compuestos en los cuales estos respiradores van a ser usados, si estos son gases ácidos, orgánicos, materiales radiactivos, polvos húmedos. Entonces se identifican a través de esta coloración, ¿ya? En cuanto a la protección de las manos, importante también, cuando trabajaba en EVA, ¿cuántas veces he visto cortes en los trabajadores por botellas rotas? Y no solamente en las manos, sino que también pueden llegar a otras partes del cuerpo. Entonces, dependiendo qué es lo que se va a manipular, qué actividad se va a hacer, tenemos guantes que son diseñados con materiales diferentes que puedan soportar y tener una resistencia dependiendo de la actividad. Generalmente los guantes de goma o caucho vinil son para manipular sustancias químicas. En el caso de los guantes de cuero, por ejemplo, allá en la embotelladora máximo pues duraba 2 o 3 días porque rápidamente se humedecían y rápidamente se deterioraban, ¿ya? Bien, entonces también de que no se puede usar nomás así, donde hay equipos que tienen partes rotatorias. Entonces, dependiendo lo que pueda provocar un efecto en las manos, están relacionadas a absorción de la piel, cortaduras, quemaduras y altas temperaturas, ¿no? Aquí vemos una fotografía de un trabajador que perdió un dedo, el otro dedo
vinculación, ¿no? Entonces, los tipos de peligro ya se clasifican en mecánico, ambiente y peligro químico. Sin lugar a dudas, por ejemplo, frío, calor, electricidad, los electricistas generalmente, algunos son muy confiados ni utilizan guantes cuando efectúan actividades de reparación eléctrica y otras, ¿ya? Esto de acá es más común, ¿ya? Estos de acá, más que todo, tiene que ver, en el caso de la embotelladora, era más posible los peligros de corte, ¿ya? En caso de aquellos que trabajan en empresas petroleras, si están en el área de perforación, generalmente se les dotaba, no sé de cuántos guantes al mes, ¿ya? Bien, los tipos de materiales, ya algo expliqué, ¿ya? Y bueno, vemos que incluso acá, por ejemplo, se está haciendo la reparación de parte de un motor y el tipo está usando guantes, ¿no? Con respecto a los pies igual, ¿no? Evitar todo aquello que puede afectar por cortes, golpes, aquí dice presionamiento, ¿ya? Entonces, en función de ello es que se debe elegir el material y el diseño de los zapatos. Bien, entonces los tipos de lesiones ya algunos hablé, ya los resbalones, por ejemplo, en muchas industrias hay más posibilidades de que se tengan accidentes por resbalamiento, porque los pisos generalmente tienen sustancias en los cuales se tiene aceite, hay algunos lugares donde se presenta la dispersión de cal, cemento y otro, ¿no? Bien, por ejemplo, en el tiempo que yo trabajé en la cervecería del Oriente, nos botaba de botas, y eran botas blancas porque el color era específico en el proceso de elaboración de cerveza. Luego nos dotaban de zapatos de seguridad cuando no nos tocaba estar en áreas relacionadas a la fermentación, filtración. Bien, y lo que sí es de que trabajamos a veces en ambientes bajo cero, cuando tocaba filtración al menos. Y lo que sí se padecía era de que había mucho más. Entonces, en base a ello podemos ver algunos tipos de calzado que son específicos, ¿ya? Hoy en día incluso existen zapatos que son ergonómicos, ¿no? Y algunas personas tienen pie plano, dicen, bueno, entonces tienen un diseño específico para ese tipo de personas. Bien, generalmente estamos acostumbrados, hasta ustedes mismos los he visto varias veces, con zapatos con punta de acero, ¿no? Entonces, es específico para evitar y tener, digamos, una protección en la punta de los dedos del pie, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos también una clasificación dependiendo el tipo de impacto que pueden soportar esto, están establecidos en función a una resistencia de presiones, a un impacto que caiga un material que pese 42 kilos y que tenga una altura de 60 centímetros, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, el grado 1 está relacionado a zapatos que deben ser más consistentes. Otros tienen que ver con respecto a
la protección ante riesgos eléctricos, otros con respecto a cortes, ¿no? O digamos, el riesgo de personas que trabajan en lugares donde puede haber una penetración por la planta del pie, ¿ya? Entonces, acá se establece de acuerdo al rubro de la empresa, ¿ya? ¿Qué tipo de protección están dadas de acuerdo a la población? Fíjense, que están relacionadas a los colores que vemos acá. ¿Ya? Entonces, esto alguna vez puede ser importante en el caso que ustedes estudian una empresa y tengan que establecer cuáles son los tipos de zapatos de seguridad que debe dotarse. Bien. Generalmente también habla la importancia que tiene, ¿ya? El aspecto físico de las personas en cuanto a uso de cabelleras, bigotes, barbas. ¿Ya? Entonces, peor en áreas donde se procesa alimento, puede ser de alto riesgo por el efecto de contaminación que ocasiona el uso de pelo largo, bigotes y barbas. Hasta hoy en día también están queriendo prohibir el uso de barbas por la cuestión del COVID. Bien, entonces el tipo de material de que deben ser construidas las ropas protectoras, más que todo tienen que ver en la parte de uso de material de algodón, porque tienen cierta resistencia respecto a algunos riesgos de incendio y efecto pulso constante. Entonces, fíjense, ya había mencionado que debe otorgarse por lo menos 2 mudas de ropa. Me imagino que la Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional también debe atribuir la importancia que tiene la dotación de equipo de protección. Para las personas que usan o que efectúan trabajo que tienen que levantar peso, fíjense, debe dotarse de estos equipos de protección de la espalda. Y ya algo había mencionado el otro día de la forma en que se debe efectuar el levantamiento de peso, evitar siempre de que la espalda esté erguida, no curvada, ¿no? Como así también de los arnés, ¿no? Que tiene que ver con respecto al trabajo en altura. Bueno, alguna vez vemos algunas personas que usan estos chalecos que tienen cierta coloración, que sea reflectiva, y bueno, ¿quiénes pueden usarlo, no? Entonces, vemos acá de que en qué se puede tener esta ropa y equipo especial, ¿ya? Bueno, entonces, las limitaciones, ¿ya? Están relacionadas básicamente a los parámetros a los cuales estos equipos han sido diseñados y que habíamos visto en la selección que se debe hacer, cuáles son los límites que tienen de resistencia, ¿ya? Y vemos de que si los zapatos están rotos y además el tipo usa zapatos grandes, pueden estar sujetos a sufrir accidentes. Bien, y acá hay algunas empresas que hacen control de sus trabajadores, ¿ya? Respecto al mantenimiento y prevención de los equipos que ellos dotan, ¿ya? Entonces, si en caso de que se tuviera un daño, ¿ya? Debe reportarse y cambiarse en forma rápida. Bien, entonces no quiero ser reiterativo, yo hablé de la importancia que tiene al diseño, conocer lo que hemos visto en la selección, que está dependiendo del tipo de riesgo en el área de trabajo
que desarrolla una persona, ¿ya? Debe dotarse de un equipo de protección adecuado. Y bueno, al último se finaliza de que es muy importante en disminuir el riesgo de accidente que se pudiera tener en un área de trabajo. Y se concluye de la importancia que tiene usar. Aquí hay empresas que a través de su comité mixto establecen sanciones cuando el trabajador ve de que estos se constituyen algo que les molesta en su uso. Si no hay ninguna pregunta, ya estoy en la unidad 4. Creo que está todo. Esto lo voy a subir. Guárdenlo, bájenlo. Posiblemente alguna vez lo van a ocupar. ¿Alguna pregunta? Escríbanme para que les envíe guía. ¿Está Rolly ahí? Hola, Rolly. ¿No está? No hay.